Damos gracias a Dios, hermanos, que estamos una vez más reunidos aquí en la casa del Señor. En verdad es un hermoso privilegio presentarnos delante del Señor para compartir en dice nuestro hermano Jaime, no la primera semana, no el primer domingo del año, el segundo domingo, pero primer domingo para cada uno de nosotros. Y pueden tomar su lugar, hermanos, un momento. La verdad, a veces nos ponemos a pensar nosotros en las situaciones que vivimos, que pasamos, y yo les diría, si ustedes sintieran lo que estoy sintiendo en mis pies en esta mañana, hermanos, de estar aquí delante de ustedes, son ya, como 5 años que no pasaba aquí a compartir la palabra con ustedes, hermanos. Pues es un hermoso privilegio, y la verdad, hermanos, me pongo a pensar yo, que ustedes y yo, que estamos esta mañana aquí en la casa del Señor, estamos para darle la honra y la gloria a Dios, hermanos. El reconocimiento por cada una de las situaciones o circunstancias de las cuales hemos vivido y hemos pasado, hermanos. Yo me ponía a pensar, hermanos, y decía, ¿cuánto o cómo iniciamos nosotros este año? Quizá traemos cosas del año pasado y en este año también traemos situaciones que van a venir a nosotros, hermanos, pero tenemos que iniciar, hermanos, con una gran declaración de fe, hermanos, sabedores de que Dios está con cada uno de nosotros, hermanos. Hemos pasado circunstancias, hemos pasado situaciones. El año pasado pasamos situaciones difíciles, el año antepasado, hermanos, pero en este año, hermanos, no creo que cambien mucho las cosas. Yo le decía a mis hijas, todos los años que termina un año y termina un año y el año que sigue, ¿qué decimos? Va a estar difícil el año. Y todos decimos, va a estar difícil, pero termina el año y terminamos diciéndole, Señor, gracias, porque tú has sido con nosotros a pesar de todas las circunstancias que se han vivido, y tú has sido con nosotros. Y prueba de ello, hermanos, es que estamos usted y yo en esta mañana aquí celebrando a nuestro Señor Jesucristo, hermanos, glorificándole. Vamos, hermanos, les voy a pedir que abramos nuestra Biblia, hermanos. Hay en un libro que se llama Habacuc. ¿Sí lo conocen? Sí, bueno, un libro que se llama Habacuc, en su capítulo 1, hermanos. Es un profeta que a lo mejor era como usted y como yo, hermanos. Se quejaba de todo se quejaba de las cosas que sucedían, hermanos. No sé cuántos de ustedes, hermanos, se quejen por las cosas que suceden en el día a día, hermanos. Yo creo que nada más soy yo el que le digo, Señor, ¿por qué esto? Señor, ¿por qué aquello? Señor, ¿por qué sucedió esto? Señor, ¿por qué se ponchó la llanta y no traigo gato en la camioneta? ¿Y ahora qué hago? ¿Le llamo a la grúa o a quién le hablo para que me venga a ayudar? Y el Señor dice, bueno, Cástulo, pues yo he echado tu gato en la camioneta y no te hubiera pasado eso. A veces queremos que el Señor resuelva todo, es lo que está en nuestras manos. Entonces, todo eso, hermanos. Voy a pedirles, hermanos, le voy a pedir a Sammy que se nos puede poner Habacuc 1, hermanos, del 1 al 4. En la versión internacional. Yo le voy a pedir, hermanos, vamos a ponernos de pie para leer. Yo voy a darle lectura, hermanos, del verso del 1 al 4 en la versión 60, hermanos, y luego ya estaremos leyendo la versión internacional, porque a veces nos ponemos a leer la versión 60 y la vemos un poco complicada de entender. Hay una versión que se llama la versión de 1909 y está más crítica para entender por las palabras. Y dice así, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Voy a leer del verso 2, hermanos, que dice así: ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia, destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan?
por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Dice que el impío asedia al justo, hermanos. Vamos a orar y que el Señor traiga bendición a cada uno de nosotros en la palabra de Dios. Mi Señor y Dios, te alabo y te glorifico. Te doy a ti gloria y honra, Padre Santo, y reconocemos que tú eres nuestro Señor y nuestro Dios. Y en esta mañana compartimos la palabra con cada uno de mis hermanos, Señor. Te pido que traigas bendición a cada uno, Señor, que pongas los oídos, Señor Jesucristo, atentos para comprender tu palabra, Señor, y que nuestro corazón esté dispuesto para poder llevarla a cabo, Señor. Gracias porque tú nos permites y nos das esa oportunidad de estar aquí en tu casa, Señor. Y en lo personal, Padre bendito, te agradezco esta oportunidad, la cual tú me permites de presentarme delante de mis hermanos y compartir tu palabra, Señor. Te pido que tu palabra traiga bendición a cada uno de nosotros, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Y que tu Espíritu Santo toque nuestro corazón y lo abra, Señor, en el entendimiento que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Amén, mi Dios. Aleluya. Pueden tomar su lugar, hermanos. Yo les decía a ustedes que en este año nosotros nos ponemos a pensar y decimos, pasamos un año, quizá el pasar para unos fácil, para otros difícil, pero a veces, y en este año que estamos iniciando, hermanos, nos ponemos a pensar, ¿cómo iniciamos este año, hermanos? Uno lo iniciamos contentos, otros lo iniciamos preocupados, otros traemos el momento en nuestra vida, Señor, hermanos, de que nos ponemos a pensar y decir, Señor, tú estás conmigo. Yo sé y entiendo que tú estás para que nosotros estemos siempre alabándote y glorificándote. Decía, es un profeta, que Habacuc era un profeta que le decía al Señor, ¿hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda sin que tú me escuches? ¿Hasta cuándo he de clamar violencia sin que tú nos salves? ¿Por qué me haces presenciar tanta iniquidad? ¿Por qué toleras la maldad? Veo ante mis ojos destrucción y violencia, surgen riñas y abundan las contiendas. Por tanto se debilita la ley y no prevalece la justicia. El malvado acosa al justo y se pervierte la justicia. Se oyen unas quejas fuertes, hermanos, fuertes. Y yo les deseo a ustedes, cada uno de nosotros, a lo largo de nuestra vida y a lo largo de las circunstancias que vivimos día a día, hermanos, ¿qué hacemos nosotros cuando viene alguna situación difícil en nuestra vida? Muchos decimos, damos gracias a Dios. Yo me acuerdo una ocasión, estábamos con mis hermanos, éramos jóvenes, hermanos, todavía de aquellos años que tengo unos 20 años, decía uno, y hablaba con uno de mis hermanos que estaba pasando por una situación difícil. Y le decíamos a mi hermano, dale gracias a Dios por lo que estás pasando, dale gracias a Dios porque todo eso te va a ayudar. Y él nos contestaba y nos decía, ¿cómo le voy a dar gracias a Dios si estoy sintiendo todo lo que está pasando? Estoy sintiéndome en la angustia, me estoy sintiendo afligido, me estoy sintiendo derrotado, me estoy sintiendo todo lo que estoy sintiendo. ¿Cómo le voy a agradecer a Dios? Y nos quedábamos nosotros pensando y yo les decía, y a veces le decimos nosotros a nuestros hermanos, dale gracias a Dios por lo que pasa. Dale gracias a Dios por la situación que estás viviendo. Pero a veces nosotros, hermanos, cuando viene a nuestra vida la situación, hermanos, y queremos darle gracias a Dios, ¿qué pasa con nuestra carne? Se duele, hermanos, y se revela y dice, ¿cómo le voy a dar gracias a Dios? Y nos quejamos delante del Señor y le oramos y le decimos, Señor, ¿por qué me tienes en esta situación? ¿Por qué estoy pasando esta circunstancia? Son situaciones difíciles, hermanos. Y es difícil ver cuando nuestra fe es quebrantada, hermanos. Cuando nuestra fe decae. Sabemos que Dios está con nosotros, hermanos. Sabemos que Él está en nuestra vida y Él está fortaleciéndonos en cada momento que vivimos nosotros, hermanos. Pero nuestra carne
es débil. Nuestra carne dice, oye, pues ¿cómo le voy a dar gracias a Dios? Yo les voy a contar una situación que yo pasaba y decía, una ocasión que me dio el dolor de la vesícula, pero terrible, hermanos. Estaba yo acostado en mi cama y yo sentía feo cuando mis hijas eran unas pequeñitas todavía de 7 años, 8 años, y abrían la puerta y me veían a mí ella acostado y doliéndome. Ya me iban inyectado, ya me habían hecho todo, pero el dolor todavía continuaba. Yo decía, yo ahí acostado y decía, Señor, si no me quitas este dolor, no quiero irme al hospital, Señor, no quiero y no quiero. Y yo le oraba al Señor. Abrían mis hijas la puerta y me veían a mí. Y yo me les veía su carita así de angustia, de miedo, de ver a su papá ahí doblado y yo no me estaba en la cama y estaba orando al Señor, Señor, ten misericordia de mí, Señor, y ayúdame, Señor. Cuando el dolor se fue yendo poco a poco, hermanos, y yo sí le decía, Señor, ¿por qué no? Yo sí le decía al Señor cuando estaba yo, Señor, ¿por qué no me escuchas, Señor? ¿Por qué no se me quita esta molestia? Y yo sí le decía al Señor, Señor, ¿por qué no, Señor? Y le reclamaba y me quejaba delante de Él, hermanos. Cuando viene quitándose la molestia, hermanos, la manera de ver las cosas es diferente. Y a uno le dice, siente uno el alivio y dice, gracias, Señor, porque ya esta molestia ya se está yendo, gracias, gracias. Pero antes, hermanos, en el momento, no le iba a decir al Señor, gracias, Señor, por este dolor que tengo en mi estómago, ¿verdad? No, Señor, gracias por este dolor, sí me está gustando, que me está doliendo. No, yo le decía, me quejaba y le decía, Señor, ¿por qué esto no? Y cuando que venía la diferencia de que ya no sentía la molestia o iba minorando, yo decía, gracias, Señor, gracias. Yo le decía, ahora sí, Señor, ya no voy a comer crema, no voy a comer chile, no voy a comer chocolate, no es cierto, porque cuando y al acordás, no, porque va a volver el dolor. Y nosotros, hermanos, nos ponemos a pensar, en algún momento, ¿usted se ha quejado delante del Señor, hermanos? Se ha quejado y dicho, Señor, ¿por qué no tengo dinero, Señor? Señor, no tengo dinero, Señor, y no tengo para darle para mis gastos primordiales que tengo, Señor, no tengo. ¿Y qué decimos nosotros? Siempre, Señor, ¿por qué estoy enfermo, Señor? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué pasó lo otro? ¿Por qué no tengo trabajo? ¿Por qué? A veces las circunstancias suceden, hermanos, pero a veces porque nosotros lo permitimos en nuestra vida, hermanos. Hemos llegado nosotros en alguna circunstancia, hermanos. Yo les decía que Habacuc era un profeta que era un poco quejumbroso, que se quejaba. Él le decía al Señor ¿hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda? Y nosotros, hermanos, él dice, ¿hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda sin que tú me escuches? En el verso número 2, no estás a mí. Dice, ¿hasta cuándo, Señor? En el verso dice, ¿hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda sin que tú me escuches? ¿Hasta cuándo he de clamar? Y nosotros, hermanos, ¿hasta cuándo le decimos al Señor, hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda? ¿Hasta cuándo he de clamar para que tú seas conmigo, Señor? ¿Hasta cuándo he de decir, Señor, si tú no estás conmigo, no sé qué va a pasar? Hemos pasado circunstancias, hermanos, nosotros en nuestra vida, que decimos, Señor, si tú estás conmigo, ¿por qué sucede esto? Si yo te busco y te alabo, ¿por qué me sucede esto? A veces nos sentimos que no somos merecedores de que algo malo venga a nosotros, hermanos. El profeta decía, fue un profeta que vivió un tiempo difícil en el pueblo de Israel, hermanos. Iban a invadirlos, iban a destruirlos, hermanos. Y nosotros, hermanos, estamos también en un tiempo difícil en el cual el enemigo viene y quiere destruirnos a cada uno de nosotros. Vemos muchas circunstancias alrededor de nosotros, hermanos. A veces nosotros, hermanos, también ponemos a pensar que es un buen ejemplo, hermanos. Yo les decía a ustedes, es, hermanos, una gran declaración
de fe. Porque toda circunstancia nos lleva a una experiencia nueva, a una experiencia diferente, hermanos. Hemos pasado circunstancias, les digo, de quejarnos. ¿Qué puede pasar, hermanos? Una circunstancia sencilla, les decía, se poncha la llanta del carro y decimos, ay, no traigo el gato. ¿Y qué hacemos? Buscar la solución. Nos enfermamos, hermanos, y decimos a veces, cuando vivimos o en la fe del Señor, ahora ya en estos tiempos ya no se da tanto, hermanos, como cuando éramos. Yo me acuerdo cuando éramos niños, porque era una vida en fe más genuina, hermanos. Se enfermaban los hermanos, algún hermano, hablaban al hermano, oraban por él, hermanos, y esperaban en fe. Yo a veces les digo a mis hijas, no sé si era fe o era falta de dinero, porque no íbamos al médico, hermanos, y esperábamos, llorábamos, y cuando veíamos, hermanos, Dios obraba en las personas, hermanos. Y era una situación bonita, hermanos, que ahora yo lo recuerdo y digo, a veces nos enfermamos o me enfermo y no me encorar, hermanos, de decir, Señor, aquí estoy, Señor, sáname, fortaléceme. No, a veces lo primero que hacemos es que si tengo dinero, vámonos al doctor. Y vamos al doctor y el doctor nos atendió, ya nos dio medicamento y decimos, y a veces sucede que viene y no encontramos esa sanidad a nuestra vida, a nuestro cuerpo, a nuestro organismo. Y decimos, no, es que este doctor es general, no. Vámonos al especialista, él sí le va a un internista, vamos a buscar. Y vamos al internista y llegamos y otra vez no sentimos mejoría y decimos, ¿ahora qué hago? Y saben, cuando hemos recorrido todo, ¿a dónde venimos a parar, hermanos? A orar, doblar nuestras rodillas y decirle, Señor, aquí estoy. Señor, tú tienes el control de las cosas. ¿Y qué decimos? A veces vamos, gastamos, y a veces cuando nuestra fe o nuestra sinceridad viene y se doblegan del Señor, y dejamos a veces de quejarnos y le reconocemos que Él es el Señor de nuestra vida y Él tiene el control y es soberano sobre todas las cosas, hermanos, y doblamos nuestras rodillas delante de Él y Él nos dice, bástate mi gracia, aquí estoy. Y sentimos la mejoría, hermanos, y el alivio. Vemos que nuestra fe ha funcionado, hermanos. Y nuestra fe, hermanos, yo les digo, es algo maravilloso, que la circunstancia que teníamos nos llevó a que nuestra fe fuese fortalecida, hermanos. Y estamos preparados. Yo les digo, a veces platicamos, vamos subiendo peldaños a peldaños, vamos subiendo. No es la misma prueba cuando inicié que cuando voy adquiriendo la fe, hermanos, porque voy adquiriendo conocimiento de la palabra de Dios. Y voy adquiriendo y estoy entendiendo el amor de Dios en mi vida. El profeta, hermanos, es un buen ejemplo para cada uno de nosotros. Él, hermanos, miró las circunstancias y sintió que la justicia de Dios no estaba funcionando, no estaba prevaleciendo, porque en su lógica de él no era bueno lo que estaba pasando en el pueblo de Israel, hermanos. Pero nosotros, hermanos, pero él también se dio cuenta, y nosotros nos damos cuenta, hermanos, que las circunstancias no determinan la fidelidad de Dios, hermanos. Dios es fiel con cada uno de nosotros. Él dijo, yo voy a estar contigo todos los días. No dijo, voy a estar contigo cuando estés contento. No dijo, voy a estar contigo cuando estés enfermo, cuando estés triste, cuando estés deprimido, cuando estés con amargura en tu corazón. Todos los días, hermanos. Qué bonito es cuando estamos alegres, venimos aquí a la casa de Dios, empezamos a cantar, a alabarle, a agradecerle. ¿Por qué? Porque todo está bien en mi vida, porque todo está bien en mi casa, porque tengo
la provisión económica, tengo salud, tengo fuerza, tengo una buena casa, tengo un buen carro y vengo y gracias, Señor, porque eres grande y maravilloso. Pero ¿qué da cuando no lo tenemos, hermanos? Cuando se nos va de las manos. Cuando no tenemos la salud, cuando la salud se nos quebranta, hermanos, cuando no tenemos las fuerzas, quizá a veces nos levantamos, me da risa que les digo, llegamos a los 60, ya decimos, ay, la rodilla, ya me duele, o ya andamos ahí cansados. Es diferente, hermanos. Cuando venimos nosotros, debemos saber ser agradecidos con Dios en la abundancia, hermanos, y en la escasez. Cuando no tenemos, cuando decimos nosotros, Señor, o así no tengo ni para un pan, o así no tengo para darle o poner las cosas a la mesa con mi familia. Y es el momento en que nosotros decimos, Señor, yo sé que tú estás conmigo, porque tú eres fiel a cada una de tus promesas. Tú dijiste que iba a estar conmigo y yo sé, tú me has dicho que tú eres mi proveedor y yo lo creo. Tú me has dicho que eres mi sanador y yo lo creo. Tú me has dicho que eres mi consolador y yo lo creo. Porque si no lo creo, hermanos, entonces no he entendido la palabra de Dios. Nada más la leo o escucho la palabra y se van las cosas, hermanos. Por eso les digo, no importa las circunstancias, hermanos, que vivamos o que estemos pasando, que determinen la fidelidad de Dios, hermanos. A veces, hermanos, nosotros nos ponemos a pensar, hemos pasado situaciones en que sentimos que Dios no nos escucha. ¿Cuántas veces hemos orado, hermanos? A veces hemos dicho al Señor, Señor, si tú me sanas o si tú sanas a la persona que yo quiero, a la persona que yo amo, a mi hermano, a mi esposa, a mi hija, voy a alabarte cada día más y más. Voy a buscarte, voy a agradecerte. Y pasa, hermanos, y los vemos enfermos y nos olvidamos de alabarle y de reconocerle. Pensamos a veces, hermanos, a veces se nos lanza ese reto de decirle, Señor, voy a ayunar una semana para que tú me des lo que yo estoy necesitando, te estoy pidiendo. Decía una vez un hermano, a veces hacemos un intercambio. Señor, yo ayuno, yo te busco, yo oro y tú me das. Sí, la palabra nos dice que busquemos el reino de Dios y su justicia y todas las cosas van a ser añadidas, pero busquémosle a Él, hermanos. Yo les puedo decir una cosa. Nosotros, y decía ahí en el mismo libro, en el libro de Habacuc, en su verso número 2, en su capítulo 2, en su verso 4, el justo por la fe vivirá, hermanos. El justo por la fe vivirá. Y cada uno de nosotros, hermanos, hemos sido justificados por la fe en Cristo Jesús, hermanos. A veces nos dicen, ¿tú eres justo? Y nos ponemos a pensar y decimos, no soy justo. No, porque soy malo, cometo errores, no ayudo a mi hermano, no hago esto, pero a veces les digo yo, la palabra nos dice que hemos sido justificados. Y porque Dios nos mira a través de Jesucristo, nos mira justos a cada uno de nosotros. Y dice, y el justo por la fe vivirá, hermanos. No se nos promete, hermanos, que todo va a ir viento en popa, hermanos. No se nos promete una gran riqueza, pero sí se nos promete que el Señor nos va a proveer todo lo necesario, hermanos. Todo lo que nosotros necesitemos, el Señor nos lo va a dar. Dice ahí en el libro de los Salmos, hermanos, que he crecido, he envejecido y no he visto un justo desamparado, hermanos. El Señor siempre nos provee a nuestra mesa
el alimento, hermanos. Si estamos enfermos, el Señor nos provee la sanidad, sea a través del médico, sea a través de la oración, de la forma en que Dios tiene en su soberanía darnos a nosotros la salud. Él lo hace, hermanos. Y nosotros también dice, y no se nos promete, hermanos, la popularidad. Ahora yo me ponía a pensar cuando estudiaba esto, ¿cuántas personas en este tiempo les llaman los influencers? ¿Cómo los miren? ¿Cuántos miles o millones de seguidores tienen? ¿Qué tan populares son? Ahora con los nuevos aplicaciones que hay, los de TikTok, yo a veces veo a la gente que está ahí en el teléfono y luego me acerco y le digo, ¿qué estás viendo? Y me dicen, no, pues estoy viendo el TikTok. Y están viendo ahí, pasando. Hay variedad de contenido que tienen esas plataformas. Hay TikToks que a veces nos dan palabra también, hermanos. Nos dan enseñanza de la palabra de Dios. Hay otros TikTok que uno los ve y dice, oh, no sé cómo están haciendo esto y lo están subiendo a las redes. Pero se mide la popularidad, hermanos. A veces nosotros cuando íbamos a la escuela queríamos ser populares. Queríamos ser que, todos dijeran, acaso lo que buena anda es, y juntarme con él. A veces nos íbamos y nos juntábamos con el que los mejores amigos tenía o que era más visto. A veces las muchachas las veía yo que decían, estaba el muchacho, íbamos en secundaria, teníamos 12, 13 años, y había un muchacho ya así de grandotes con 12 años, y otros estábamos así chiquitos, y las muchachas iban y buscaban al grandote y andaban con él, y nosotros decíamos, pues, ¿y por qué yo no? Y nos ponemos a pensar todo eso, y queríamos ser populares, y no había TikTok en esos tiempos, no había WhatsApp, no había nada. Teníamos que hacer el esfuerzo físico, de decir, aquí estoy. Yo les decía una vez a mis hijas, les decía, veme, aquí estoy, mira, hoy sí me arreglé, me peiné, y a veces decíamos, no, el grandote se llevaba todas, hermanos. Y uno era joven y uno decía, no, pues nuestro ego nos pegaba, hermanos, el ego pegaba en nosotros. Ya cuando algunas se acercaban, andábamos con él y decíamos, ya me siento bien. Ese era buscar la aceptación de las demás personas, hermanos. Pero nosotros, no se nos promete una gran riqueza, hermanos, no se nos promete una popularidad grande, hermanos, pero se nos promete algo mejor en la palabra de Dios, hermanos. Se nos promete la fortaleza de Dios en nuestra vida, hermanos. El Señor nos dice, a pesar de las circunstancias que estés pasando, estés viviendo, te falta empleo, te falta salud, te falta alegría, te falta conocimiento. ¿Qué te falta? ¿Qué le pides a Dios o qué que te estás quejando que te falta delante de Dios? Yo no les puedo decir que no me he quejado. Yo me he quejado por circunstancias que he pasado en mi vida, hermanos. Pues sin embargo, al final le digo, Señor, gracias, porque tú estás conmigo. Y el Señor nos dice, no te rindas, continúa, sigue adelante. Y yo les digo en esta mañana, hermanos, estamos iniciando un año más, 2023, hermanos. Y el Señor te dice, no te rindas. Es un inicio de un año, hermanos. Lo que vivimos el año pasado, allá quedó atrás. Nos sirvió de experiencia, nos sirvió de motivación. Pero este año, hermanos, nos dice el Señor, ahí en Isaías 41:10, hermanos, ponlo Sammy ya se fue. Sammy. Dice así, hermanos, en Isaías 41:10, búscanlo en su Biblia, yo se los voy a leer en la Nueva Versión Internacional, hermanos. Él nos dice, así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. ¿Qué más queremos, hermanos? ¿Qué más queremos?
El Señor dice, así que no temas porque yo estoy contigo. Él te dice, no temas porque yo estoy contigo. ¿Qué te angustia? ¿Qué te preocupa? ¿Qué dices? ¿Qué voy a hacer? Él te dice, no te angusties porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa, hermanos. ¿Qué más queremos? El Señor nos está diciendo y está dando la promesa a usted y a mí. Nos podemos quejar, nos podemos decir, Señor, ¿por qué no estás conmigo? Pero cuando venga esa dura a nuestra vida, hermanos, debemos ir y decir, escuchar al Señor que te dice, no te rindas, no es todo, no estás vencido, porque yo estoy contigo. Él nos prometió que iba a estar con nosotros, hermanos. Y en este año que inicia, a veces nos ponemos a decir, vienen las cosas difíciles. Yo veo la situación a veces y digo, a veces egoístamente le digo a mis hijas, no tengo mis hijos pequeños, ya están grandes, tienen una conciencia ya, un conocimiento de las cosas. Pero yo digo, vienen situaciones difíciles, hermanos. Cuando los pequeñitos los están confundiendo en muchas cosas. No están viendo que todo es normal de lo que está pasando, hermanos. Vemos a veces situaciones allá afuera de que yo les digo luego a los compañeros que andan niños con niños, niñas con niñas, a veces niñas con niño y niña, le digo y digo, está difícil, la situación viene difícil. Venimos en el momento en que vamos a vivir una vida como Sodoma y Gomorra, hermanos. Y una ocasión, no sé si les comenté, yo venía del trabajo, salí muy noche, bajé ahí en Insurgentes, en la glorieta de Insurgentes, hermano, no había llegado yo ninguna ocasión como a las 10:30 de la noche, esa vez llegué yo. Cuando voy bajando a la glorieta, hermanos, volteo alrededor, yo me quedé así, con los ojos los abrí más de lo que... Y dije, ¡ay, Señor! ¿Qué es esto? Y nada más lo vi, hermanos, y a mi cabeza llegó Sodoma y Gomorra. Y lo que hice fue que, literalmente, hermanos, pegué la carrera para dentro del metro y yo decía, cuando le platicaba a mis hermanos, de mis hijas, ¿qué decías? Córrele, porque si no llegó a la pareja de alguno te van a jalar. Digo, sí, pues yo dije, ¿qué es esto? Y las situaciones que vienen más adelante, hermanos, van a estar difíciles. Pero si nosotros estamos en el Señor, hermanos, Él nos va a ayudar para ser mejores y sobrevivir sobre estas situaciones, hermanos. Tenemos nosotros, hermanos, algo muy hermoso. Y esta promesa que nos dice en Isaías, yo les digo, no te rindas. Él nos dice, te fortaleceré y te ayudaré y te sostendré con mi diestra victoriosa. Tomados de su mano, hermanos. Hay un canto, yo me quería acordar ese canto que decía, tomado de tu mano yo voy, Señor, tomado de tu mano yo voy. Ya no recuerdo bien porque ya son de los años pasados y no lo entonamos ya, hermanos. Pero nosotros nos ponemos a pensar. Y al final, hermanos, yo les decía que esta es una declaración de fe. El profeta Habacuc termina, hermanos, y a veces nos ponemos a pensar nosotros y decimos, Señor, si no estás conmigo, a veces nos ponemos a pensar, hermanos, y nos ponemos a decir, Señor, ¿qué hago en mi situación que estoy viviendo? ¿Qué hago yo en la situación que estoy pasando? Pero nosotros nos ponemos a pensar, hermanos, cuando tenemos todo, yo les decía, debemos agradecerle a Dios y tener la fe en el Señor, en la abundancia y en la escasez, hermanos. Cuando tenemos en nuestra mesa, quizá, puedo pensar, nuestra cena de fin de año. Podemos tener un pavo ahí a la mesa, hermanos, para cenar. Gracias a Dios
porque lo tenemos. Podemos tener quizá unas tortas de sardina, hermanos, con su chile en vinagre adentro para cenar, en una cena de Navidad. ¿Y qué decimos? Gracias Dios, porque tengo a mi mesa un alimento, hermanos. Yo les digo a mis hijas, yo anhelo esas cenas cuando llegamos a la casa, hermanos, o llegaban mis tíos a visitarnos. Tenía un tío que llegaba siempre con una bolsa así grande, de puros bolillos y telaras, hermanos. Y decía mi papá, su tío trajo bolillos y nos decía, vayan y compren sardinas. Íbamos, comprábamos 3, 4 sardinas, abríamos nuestro pan, le poníamos la sardina, le poníamos el chile y vinagre, y hermanos, era un manjar para nosotros. Llego a mis hijas, me acuerdo cuando cenábamos nuestros sándwiches embarrados y cenábamos, y era rico para nosotros. Ahora que si me ponen ahí el pavo, la pierna, a veces me acuerdo y digo, Señor, gracias, porque cuando yo cenaba mis tortas de sardina, era rico, y ahorita es rico, y gracias, Señor, porque tú me das ahorita, y gracias porque tengo esto a mi mesa. Y nosotros nos ponemos a pensar, hermanos, ahora que pasaron las situaciones de enfermedad, le decía yo al Señor, gracias. El año pasado, hermanos, estábamos nosotros así, mi familia, toda la casa, hermanos. Yo digo, Señor, gracias, porque de esa situación nos libraste. Yo les digo, a veces en el trabajo me dicen a mí, oye, Castro, luego me preguntan, oye, Castro, habíamos 3, 4 en la escuela de nuestro equipo que no se habían enfermado. Y me dicen a mí, oye, Castro, ¿no te has enfermado de COVID? Le digo, pues que yo sepa, no, le digo. Yo he pasado libre y me dicen, éramos 3 los que estábamos sin enfermarnos, dice. Ahorita nada más el único que queda del equipo de nosotros, tú eres el que no te has enfermado. Digo, pues yo doy gracias a Dios porque no me he enfermado, o si me enfermé, no lo he sentido. A lo mejor el Señor me fortaleció y ni cuenta me di que me enfermé. Le digo, pero ya llevo mis 4 vacunas, le digo, ya me eché 2 Sputnik, una Moderna y una CanSino, le digo. Le digo, por si las dudas, ya llevo 4. Pero en estas circunstancias, hermanos, yo les digo a mis hijas, si llegase a enfermarme, gracias a Dios, Él nos va a sacar de la situación. Él nos va a llevar a un buen puerto, nos va a llevar a un buen término de la situación, hermanos. Y yo les digo, esto es algo hermoso, hermanos, una declaración de fe, que decía el profeta, ahí en el verso 3, en sus versos del 17 al 19, hermanos, dice, aunque la higuera no florezca, ni haya fruto en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque en el redil no haya ovejas ni vaca alguna en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en el Dios de mi salvación. ¿Qué decía? Tengo todo, y si cuando tengo todo llego a no tener nada, aún en esa circunstancia, yo me alegraré en el Dios de mi salvación. Aunque las circunstancias vengan y sean adversas en nuestra vida, hermanos, hemos de agradecerle al Señor. Yo me quiero pensar cuando dicen que es como la ruleta rusa, hermanos. Como la rueda de la fortuna, perdón, porque la ruleta rusa puede que no. No, la rueda de la fortuna, hermanos. Que a veces estamos arriba y no sabemos si vamos a llegar a estar abajo, hermanos. Tenemos que aprender de vivir y agradecerle a Dios todas las circunstancias que podamos vivir. Yo en una ocasión le decía, cuando uno se pone melancólico, hermanos, yo le decía a mis hijas, doy gracias a Dios porque estoy sano. He visto personas en etapa terminal y le digo a mis hijas,
o que les da un cáncer, que les da esto, uno no sabe cómo va a pasar la vida en uno, hermanos. Y yo le decía a ellas, no sé yo si tenga la fortaleza de luchar, no sé si tenga la fortaleza de dar batalla, no sé. Por eso les digo, a veces estamos aquí arriba. Cuando estamos sanos, hermanos, tenemos fuerza, tenemos trabajo, tenemos dinero, tenemos salud, tenemos todo, hermanos. Sentimos que estamos arriba de la montaña rusa, de la rueda de la fortuna. Pero cuando venimos hacia abajo, hermanos, y cuando estamos aquí arriba, les digo, es fácil alabar y dar gracias a Dios, hermanos. Pero cuando estamos aquí abajo, a veces nos sentimos derrotados. Allí es cuando mi declaración de fe y decimos, yo sé que mi Redentor vive y yo sé que Él me va a sostener con su brazo fuerte. A veces tenemos que llegar a Él y decirle, Señor, tómame de tu mano, porque ya no puedo seguir. Tómame, Señor. Yo una vez le decía al Señor, Señor, tómame de tu mano, porque no sé si quiero seguir. Y Él le agarró, extendió sus brazos, hermanos, me dijo, Cástulo, aquí estoy, vente. Y vamos para arriba, hermanos. Y damos esta limitación, hermanos, no te rindas. El Señor está contigo. No te rindas. Él nos dice a nosotros, hermanos, lo que le decían en Isaías, no temas porque yo estoy contigo. No te angusties porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré y te sostendré con mi diestra victoriosa. ¿Qué situación estás pasando, hermano? ¿Qué circunstancias estás viviendo en esta mañana? El día de hoy, hermano. ¿Qué situación estás viviendo? El Señor te dice, no te rindas. Yo estoy contigo. Yo te voy a sostener. ¿Usted lo cree, hermano? ¿Lo creemos sinceramente, hermanos? Porque es entender la palabra de Dios y creerle a Dios, hermanos. Así que en este inicio de año, hermanos, el Señor te dice, no te rindas, sigue en mi camino, continúa al supremo llamamiento en Cristo Jesús, continúa. No van a ser fáciles las cosas, hermanos. Yo siempre me quedo y me recuerdo cuando decía un comercial, si las cosas fueran fáciles, cualquiera las haría, hermanos. Entonces, y recuerdo también que dice la palabra, el reino de los cielos se hace fuerte y solamente los valientes lo arrebatan, lo toman, hermanos. ¿Eres valiente? Continuemos hacia adelante, hermanos. No sabemos cuántos años más nos falten, hermanos, pero este año y el día que vivamos, hermanos, vivamos en la victoria en Cristo Jesús, hermanos. Y esta es nuestra invitación de esta mañana. Y te decimos, no te rindas, continúa. El Señor te dice, no te rindas, yo estoy contigo todos los días. Y decláralo en fe, hermanos. Decláralo, créelo, hazlo tuyo, hermano. Vamos a ponernos de pie y vamos a hacer una oración para agradecerle a Dios que Él está con nosotros. El profeta Habacuc decía, veo mucha injusticia, veo muchas cosas. Él había tenido una profecía de que iba a haber destrucción, hermanos. Y él decía, Señor, ¿por qué? Pues el Señor le va contestando y él está preocupado por el pueblo. Nosotros estamos preocupados porque nuestra familia esté mejor y nosotros estemos aquí dentro de la casa del Señor alabándole, hermanos. Démosle gracias al Señor y démosle gracias porque la fe dice que el justo por la fe vivirá, hermanos.